Dicen que hubo un tiempo en el que la noche era absoluta. Un tiempo en el que la oscuridad no era solo ausencia de luz, sino una amenaza constante. Cuando el sol se hundía detrás de las montañas y el cielo se cubría de estrellas, los hombres y las mujeres de la prehistoria quedaban a merced del miedo. No existían lámparas, ni fuego doméstico, ni refugios seguros más allá de las cuevas húmedas. El viento silbaba entre los árboles, y en ese silencio cortante, cada ruido se convertía en un presagio de peligro. Imagina esos primeros instantes de la humanidad. Niños acurrucados contra sus madres, hombres tensos, con un palo en la mano, atentos a los rugidos lejanos de los depredadores. El olor del barro, del sudor y del miedo impregnaba el aire. Cada sombra podía ser un lobo, un león de las cavernas o un oso hambriento. El frío calaba los huesos y el hambre rugía en los estómagos. Y en medio de esa oscuridad interminable, apareció la chispa. No fue casualidad. Algunos dicen que fue un rayo que golpeó un árbol seco y lo prendió en llamas. Otros aseguran que un grupo de hombres observó como una rama ardía después de una tormenta, y en lugar de huir, se acercaron con valentía para tocar ese misterio que quemaba. El fuego no fue descubierto en un día, sino comprendido con el tiempo. Al principio, fue miedo. ¿Qué es esta bestia que muerde, ruge y destruye todo lo que toca? Pero luego fue revelación. Cuando los primeros humanos aprendieron que esa llama podía ser controlada, que podían alimentarla con ramas, protegerla de la lluvia y transportarla de un lugar a otro, todo cambió. Por primera vez, el hombre ya no huyó de la oscuridad. Por primera vez, tuvo un arma contra el frío y contra las fieras. Y más que eso, el fuego le dio un lugar en el mundo. Piénsalo. Antes de la llama, los hombres eran criaturas más entre miles, sobreviviendo apenas. Pero con el fuego, dominaron la noche. Reunidos alrededor de una hoguera, las tribus encontraron algo más que calor. Encontraron comunidad. Allí, bajo las chispas que subían al cielo como estrellas nuevas, comenzaron las primeras historias. Una madre contaba a su hijo por qué brillaban los ojos de los lobos en la oscuridad. Un anciano recordaba a los cazadores caídos. Y los jóvenes aprendían, atentos, escuchando el saber de los mayores. El fuego no solo iluminó las noches, iluminó la mente. Los arqueólogos lo saben bien. Restos de hogueras hallados en cuevas de más de 400.000 años nos hablan de ese salto gigantesco. Los huesos carbonizados, las piedras ennegrecidas, las cenizas preservadas en la tierra cuentan la misma historia. Allí, un grupo de humanos se reunió para contemplar un nuevo poder. Y es curioso, porque frente al fuego, los hombres ya no eran solo hombres, eran soñadores. Imagina la escena. Un niño observa cómo las chispas suben hacia el cielo y pregunta si acaso esas luces se convierten en estrellas. Su madre sonríe, sin saber la respuesta, pero acaricia su cabello. Un cazador, agotado, lanza un hueso al fuego y lo observa arder. Siente que ese misterio rojo y dorado le habla. Y un anciano, con los ojos brillando en la penumbra, susurra: «Esto no es solo calor. Esto es vida». Porque con el fuego llegó la cocina. Antes, la carne cruda era dura, difícil de masticar, peligrosa de digerir. Con el fuego, los alimentos se ablandaron, se volvieron más seguros y más nutritivos. Los cuerpos cambiaron. Los cerebros crecieron. El fuego no fue solo una herramienta, fue el motor invisible que empujó nuestra evolución. Y aún más, el fuego unió. Piensa en el poder del círculo, hombres y mujeres sentados alrededor de la llama, compartiendo, vigilando, protegiéndose mutuamente. La hoguera se convirtió en el corazón de la tribu. Quien tenía fuego, tenía poder. Quien podía mantenerlo vivo, era guardián de la vida misma. El fuego transformó al hombre en algo más que un sobreviviente. Le dio identidad. Le dio tiempo. Al calor de la hoguera, el ser humano empezó a soñar, a imaginar, a inventar. Y quizá, allí, frente a esa primera chispa, nació también la idea de los dioses. Si te asombra pensar cómo una simple chispa cambió para siempre el destino de nuestra especie, imagina lo que descubrirás en los próximos minutos. Porque esta historia no ha hecho más que empezar. Y si quieres acompañarme a recorrer los misterios ocultos de nuestra humanidad, te invito a suscribirte ahora mismo.
Así formarás parte de esta tribu que, igual que aquellos hombres frente al fuego, busca respuestas en medio de la oscuridad. La hoguera de nuestros antepasados no se ha apagado. Sigue viva en nosotros. En cada lámpara, en cada cocina, en cada chispa que enciende una idea. Somos herederos de aquel primer instante en que alguien, temblando de miedo y de asombro, se acercó a una llama y decidió que no iba a huir. El fuego ya no era un misterio intocable. Poco a poco, los hombres comenzaron a acercarse a él con menos temor y más curiosidad. En cada chispa, en cada crujido de la leña, se escondía un secreto que había que aprender. Y lo cierto es que el fuego también enseñaba. Se apagaba si no se lo alimentaba, rugía si se lo descuidaba, y podía volverse enemigo si escapaba del control humano. En esa relación entre miedo y fascinación nació la primera disciplina, el primer deber de la tribu, mantener viva la llama. Los ancianos cuentan que había siempre un guardián designado, alguien que velaba mientras los demás dormían, para que las brasas no murieran durante la noche. No se trataba de un simple trabajo, era una responsabilidad sagrada. Perder el fuego era volver a la oscuridad, al frío, a los rugidos de los depredadores que acechaban más allá del círculo de luz. Imagínalo, una hoguera rodeada de rostros iluminados en rojo y dorado. Más allá, la negrura de la selva, los ojos amarillos de una fiera brillando en la penumbra. Y en medio de todo, un joven arrodillado, soplando con cuidado sobre unas brasas débiles, intentando devolverles la vida. Esa imagen, repetida durante miles de años, fue la primera metáfora de la existencia humana: luchar contra la oscuridad, conservar la luz. Pero el fuego no solo era calor y protección. Fue también un laboratorio primitivo. Al arrojar huesos, hojas o piedras, los hombres observaron cómo se transformaban. El fuego desnudaba a la materia, la cambiaba, la destruía y la reinventaba. Allí nació la primera ciencia. Porque al ver cómo un hueso se ennegrecía, cómo la grasa chisporroteaba o cómo ciertas piedras cambiaban de color al calentarse, surgieron las primeras preguntas. ¿Qué es esto? ¿Cómo ocurre? ¿Qué más podemos hacer? Los arqueólogos nos dicen que hace cientos de miles de años, nuestros antepasados comenzaron a usar el fuego para algo más que cocinar. Aprendieron que podía endurecer la madera, que podía transformar el barro en arcilla, que podía hacer que ciertas piedras se fracturaran de manera más precisa para tallar herramientas. Cada descubrimiento fue un paso más hacia el dominio del entorno. El fuego, en otras palabras, no solo cambió el cuerpo humano al cocinar su comida, cambió su mente al abrir la puerta a la observación y al ingenio. No es casualidad que alrededor de la hoguera nacieran las primeras historias. Piensa en lo que significa: la humanidad, por primera vez, tenía tiempo libre. Antes, la vida era un ciclo interminable de cazar, recolectar y sobrevivir. Pero con el calor del fuego, las noches dejaron de ser interminables jornadas de miedo. Hubo un respiro. Una pausa. Y en esa pausa, surgió la palabra. Los niños preguntaban: ¿de dónde viene esta llama? ¿Quién la puso en el cielo? ¿Por qué las estrellas parecen brasas apagadas? Los ancianos respondían con relatos. Decían que el fuego había sido un regalo robado a los dioses, o el espíritu de un rayo atrapado en la tierra. Así, mito y realidad se mezclaron. Y de esa mezcla nació la cultura. Alrededor de las llamas, la tribu se reconocía como algo más grande que individuos aislados. El fuego no pertenecía a uno, sino a todos. Y esa idea, tan simple y tan poderosa, fue el germen de la comunidad. La hoguera era un pacto invisible. Si uno fallaba, todos caían en la oscuridad. Por eso, mantener el fuego vivo era mantener viva la unión. Pero no olvidemos que el fuego también era peligro. No eran pocas las veces en que una chispa escapaba y prendía la hierba seca. De pronto, la salvación se convertía en amenaza. Hombres y mujeres corrían, tratando de sofocar las llamas, aprendiendo a temer tanto como a respetar lo que habían creado. Esa dualidad, protector y destructor, marcó a la humanidad desde el inicio. Y quizás por eso, en tantas culturas, el fuego fue visto como sagrado. Hoy podemos encender una cerilla en segundos, pero para ellos, lograrlo era un desafío monumental. Se cree que durante mucho tiempo los humanos no sabían cómo encender el fuego por sí mismos. Lo transportaban, lo cuidaban, lo mantenían como si fuera un ser vivo. Solo más tarde, con el frotamiento de maderas o el golpe de piedras,
aprendieron a crearlo desde la nada. Ese momento fue otro salto gigante, el día en que ya no dependían de los caprichos de una tormenta. El día en que el hombre, por primera vez, fue dueño absoluto de la llama. Imagínalo otra vez, un grupo de cazadores exhaustos, atrapados por la lluvia, temblando de frío. Uno de ellos, con manos ásperas y firmes, golpea dos piedras. Chispa tras chispa, hasta que una brizna de hierba seca prende. Y cuando la primera llama se levanta, los demás gritan de júbilo. Allí no solo encendieron un fuego, encendieron una nueva era. Al mirar atrás, vemos con claridad que el fuego fue más que un descubrimiento, fue una frontera. A un lado, la oscuridad eterna, la fragilidad, la dependencia de la naturaleza. Al otro lado, la luz, el calor, la cultura. El fuego fue el primer aliado de la humanidad en su camino para no solo sobrevivir, sino dominar. Y quizá lo más fascinante es que todavía lo llevamos dentro. Aún hoy, cuando encendemos una vela en una iglesia, una fogata en el campo o una llama en la cocina, sentimos algo ancestral. Una chispa de respeto, de misterio. Como si, en el fondo, supiéramos que esa misma luz nos acompaña desde el principio de los tiempos. El fuego ya había transformado las noches. Había dado calor, había dado protección y había abierto la puerta a los primeros relatos alrededor de la hoguera. Pero su impacto no terminó ahí. Lo que comenzó como una chispa de supervivencia se convirtió en la fuerza que impulsó a la humanidad a dominar el mundo. Cuando los hombres aprendieron a cocinar con el fuego, algo extraordinario ocurrió. Los alimentos, que antes eran duros, amargos o peligrosos, se transformaron en algo nuevo. La carne se ablandaba, las raíces se volvían más fáciles de masticar, los granos liberaban nutrientes ocultos. Con cada comida cocida, el cuerpo humano cambiaba. No solo sobrevivía mejor, prosperaba. Los científicos modernos han descubierto que cocinar fue uno de los motores invisibles de nuestra evolución. Al comer alimentos más blandos y más digeribles, nuestros antepasados ya no necesitaron mandíbulas tan grandes ni dientes tan poderosos. La energía que antes se destinaba a triturar raíces crudas y carne dura, ahora se liberaba para otro propósito, el cerebro. Poco a poco, la inteligencia floreció. El fuego no solo alimentó el estómago, alimentó la mente. Imagina a un grupo de cazadores que regresa después de una jornada agotadora. Traen consigo un animal pequeño, quizás un ciervo joven o un jabalí. Lo descuartizan con herramientas de piedra, lo colocan sobre las llamas y por primera vez sienten el aroma de la carne asada. El humo sube, la grasa chisporrotea, los niños observan con los ojos abiertos de par en par. Esa comida no solo los sacia, les abre un mundo nuevo de sensaciones. El gusto, el olfato, el placer de compartir, todo eso también nació con el fuego. Pero no fue solo la cocina lo que cambió a la humanidad. Alrededor de la hoguera, el tiempo adquirió un nuevo ritmo. Antes, la noche era un paréntesis muerto. No se podía trabajar, no se podía viajar, no se podía hablar demasiado porque el silencio era sinónimo de seguridad. Con el fuego, las horas nocturnas se llenaron de vida. Los hombres comenzaron a fabricar herramientas a la luz de las llamas, a reparar sus armas, a tallar huesos y piedras con mayor precisión. La productividad se multiplicó. Más aún, el fuego permitió que los grupos humanos se expandieran a lugares antes imposibles. El frío de las estepas, las montañas heladas, las regiones donde la temperatura hubiera matado a cualquiera, ahora eran habitables. Una fogata podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Allí donde el fuego viajaba, el hombre podía establecerse. Y así, poco a poco, la humanidad comenzó a conquistar territorios que parecían prohibidos. No es casualidad que los restos de hogueras aparezcan en cada rincón donde se asentó el hombre antiguo. Desde África hasta Europa, desde Asia hasta las frías cuevas de Siberia, el fuego fue siempre la huella más clara de su paso. Era como una firma luminosa en la historia. Aquí estuvieron, aquí sobrevivieron, aquí dejaron sus sueños ardiendo en la piedra ennegrecida. Pero el fuego también tuvo un poder más profundo, dio al hombre la capacidad de crear comunidad más allá de lo inmediato. Piensa en el círculo de la hoguera. Todos reunidos, todos compartiendo calor y alimento. En ese círculo se forjaron los primeros acuerdos, las primeras reglas. No era posible que alguien se quedara fuera,
porque fuera significaba morir. Así, la hoguera fue también el primer escenario de la política. Los ancianos hablaban y los jóvenes escuchaban. Se decidía cuándo partir, hacia dónde cazar, a quién honrar y a quién recordar. Alrededor del fuego se aprendió el valor de la palabra. Quizá allí, frente a las llamas, nació el lenguaje tal como lo entendemos. No solo gritos de alerta, no solo gestos de caza, sino historias completas, símbolos compartidos. El fuego también se convirtió en un maestro espiritual. Al mirarlo, los hombres vieron algo que no podían explicar, un ser que devoraba y crecía, que bailaba y respiraba, que moría si no lo alimentaban. No era extraño que lo vieran como un dios. En muchas culturas antiguas, desde los indios de América hasta los griegos y los persas, el fuego fue sagrado. Se encendía para los rituales, se ofrecía a los espíritus, se mantenía vivo como símbolo de continuidad. Y todo eso comenzó en esos primeros días, cuando un grupo de hombres descubrió que, al calor de la llama, había algo más grande que ellos mismos. Imagina esa escena una vez más. Un niño se acerca demasiado y su madre lo aparta con cuidado, explicándole que el fuego da vida, pero también puede arrebatarla. El anciano, con su voz grave, habla de un espíritu que habita en las llamas. Los jóvenes, fascinados, observan cómo las sombras se alargan y se mueven con cada chispa. Allí nació también el arte, porque las sombras en las paredes de las cuevas fueron la primera pantalla donde se proyectaron los sueños humanos. El fuego no solo iluminó la caverna, iluminó la imaginación. Y así, poco a poco, la humanidad dejó de ser una especie más en el planeta. Con la llama en sus manos, ya no dependían del azar ni de la misericordia de la naturaleza. Podían desafiar la oscuridad, podían cocinar su alimento, podían conquistar territorios inhóspitos. El fuego fue la llave que abrió la puerta de todo lo que vendría después: la agricultura, la metalurgia, las ciudades, los imperios. Sin fuego no habría civilización. Y sin embargo, en esos primeros tiempos, nadie lo sabía. Para ellos, era un milagro cotidiano, un secreto que había que proteger, una herencia que debía pasar de generación en generación. Lo cuidaban como cuidamos hoy la vida misma. Porque perderlo era condenarse a la nada. El fuego nos dio calor, nos dio alimento, nos dio comunidad y nos dio sueños. Pero, sobre todo, nos dio poder. El poder de cambiar el mundo. Y con ese poder, la humanidad dio su primer paso hacia lo que somos hoy. La hoguera ardía en el corazón de cada tribu. Allí no solo se cocinaba la carne ni se espantaba a los depredadores, allí se cocinaba también la identidad humana. Pero el fuego, como todo poder, exigía respeto y disciplina. Era un don, pero también una carga. Mantenerlo vivo requería organización, paciencia y vigilancia constante. Imagina aquellas noches interminables. La hoguera chisporroteaba, iluminando los rostros de los hombres y mujeres, mientras uno de ellos se mantenía despierto, luchando contra el sueño para cuidar que las brasas no se extinguieran. Era el guardián de la llama, el encargado de asegurar que la mañana no llegara con frío ni oscuridad. Si fallaba, toda la tribu pagaba el precio. Ese simple hecho, cuidar el fuego, sembró en los hombres algo nuevo, la noción de responsabilidad compartida. El fuego no era de uno, era de todos. Y así, sin saberlo, los primeros humanos dieron los primeros pasos hacia lo que hoy llamamos sociedad. Con el fuego llegó también la posibilidad de crear símbolos. Algunos grupos lo rodeaban de piedras, otros lo colocaban en el centro de las cuevas, como si fuese un altar. Y es que el fuego no solo transformaba la comida y el entorno, transformaba el espíritu. Bajo sus llamas nacieron los primeros mitos, los primeros dioses, los primeros temores. Los arqueólogos creen que, en aquellas reuniones nocturnas, la humanidad empezó a forjar algo más que palabras, empezó a construir memoria. Los ancianos relataban cómo se había encendido la llama la primera vez, quién había sido el héroe que la protegió de la lluvia, quién había fallado y dejado que se apagara. Con esas historias, se transmitían lecciones, se imponían valores, se creaba una identidad común. Y quizás fue en ese momento cuando el ser humano dejó de ser solo un animal inteligente y se convirtió en algo más, en un creador de cultura. Pero el fuego también fue prueba y tentación. A veces, la llama escapaba y consumía las hierbas secas del suelo, arrasando con todo a su paso. El poder que daba vida podía convertirse en destrucción.
Muchos clanes aprendieron por las malas lo que significaba perder chozas, pieles y hasta compañeros por un descuido. El fuego era maestro severo, enseñaba con recompensas, pero también con castigos. Con el tiempo, sin embargo, los hombres comenzaron a ver más allá de la hoguera. Descubrieron que con brasas podían encender nuevas llamas, que con antorchas podían alumbrar sus caminos en la noche. El fuego les permitió adentrarse en cuevas oscuras, explorar territorios más lejanos, protegerse en sus travesías. La llama ya no era estática, se volvió compañera de viaje. Y en cada paso, el fuego les susurraba una verdad: no eran esclavos de la naturaleza. Tenían un arma, una herramienta, un don divino que los diferenciaba de los animales. Del mismo modo que aquellos hombres encontraron en el fuego la fuerza para seguir adelante, tú puedes acompañarnos en este viaje para descubrir los secretos de nuestra historia. Si hasta ahora te ha sorprendido cómo una simple chispa cambió la vida de nuestros ancestros, imagina lo que queda por descubrir. Te invito a suscribirte ahora mismo al canal. Así serás parte de esta tribu que busca respuestas en los rincones más antiguos de la humanidad. Porque lo que estás escuchando no es solo historia, es también tu historia. Volvamos a la hoguera. Allí, entre sombras danzantes, surgieron también las primeras canciones. No eran melodías complejas, sino ritmos simples, golpes de piedra contra piedra, palmadas, voces guturales que imitaban el rugido de los animales o el susurro del viento. Alrededor del fuego nació el arte sonoro, y con él una nueva forma de unión. No era solo calor lo que se compartía, era emoción. El fuego, además, fue espejo de lo invisible. Los hombres vieron en sus llamas espíritus, mensajes de los dioses, presencias que habitaban más allá de lo visible. El humo que ascendía hacia el cielo era para ellos un puente entre la tierra y lo divino. Y así, poco a poco, la hoguera se convirtió en altar. Allí se ofrecían huesos, pieles, alimentos. Allí nació también el primer gesto de sacrificio, dar algo valioso a las llamas para pedir protección. No es exagerado decir que sin fuego no habría religión, ni mitos, ni dioses. El hombre necesitaba creer que aquella fuerza no era solo física, sino espiritual. Porque en el fondo lo intuía, el fuego era más que calor. Era misterio. Y así, cada tribu fue construyendo su relación particular con la llama. Algunos la llamaron espíritu, otros la vieron como madre, otros como un guerrero. Pero todos coincidieron en lo mismo: el fuego no era un simple fenómeno natural. Era un ser vivo, al que había que cuidar, honrar y temer. Los restos arqueológicos nos muestran que hace más de 30.000 años, en el interior de cuevas decoradas con pinturas rupestres, se encendían hogueras en puntos estratégicos. No solo para iluminar, también para dar vida a las figuras de animales pintadas en las paredes. Bajo la luz vacilante del fuego, los bisontes parecían moverse, los caballos galopaban, los ciervos danzaban. El fuego no solo alumbraba, animaba el arte, lo hacía real, lo convertía en magia. Y de esa magia nació la primera gran diferencia entre el hombre y las bestias, la capacidad de crear mundos dentro de la mente. El fuego encendió algo más que las hogueras, encendió la imaginación humana. El fuego no se quedó en las cuevas. No se limitó a iluminar noches tranquilas ni a ser el guardián silencioso de las tribus. Con el paso del tiempo, se convirtió en la llave que abrió caminos imposibles. Allí donde ardía una hoguera, el hombre podía quedarse. Allí donde brillaba una llama, el frío, la oscuridad y el miedo retrocedían. Gracias al fuego, la humanidad emprendió su primera gran migración. Desde las llanuras africanas, grupos pequeños comenzaron a avanzar hacia territorios desconocidos. Cada paso los alejaba de aquel sol cálido que había sido su protector, y cada paso los acercaba a tierras más frías, más hostiles. Sin fuego, esas travesías hubieran sido imposibles. Pero con él, podían encender refugios en medio de la nada, calentarse en noches heladas y cocinar lo poco que encontraban. Imagina a una familia nómada avanzando bajo un cielo gris, con pieles atadas a los hombros y niños pequeños caminando descalzos sobre la escarcha. En sus manos, una brasa envuelta en hojas secas, protegida con cuidado como si fuera un tesoro. Esa brasa era la diferencia entre la vida y la muerte. Al llegar la noche, cuando el viento cortaba la piel y el hambre mordía los huesos, se reunían alrededor de una nueva hoguera encendida gracias a esa chispa viajera.
Era el corazón que mantenía con vida a la tribu. El fuego fue también un arma contra el mundo salvaje. Los hombres aprendieron a usarlo para ahuyentar a las fieras. Bastaba con agitar una antorcha encendida para que los ojos brillantes que acechaban desde la oscuridad se retiraran. Lobos, hienas y leones retrocedían ante esa llama misteriosa que parecía tener un poder sobrenatural. En un mundo donde el hombre no era el depredador más fuerte ni el más veloz, el fuego se convirtió en el aliado que equilibraba las fuerzas. Con el tiempo, los humanos aprendieron incluso a usarlo en la caza. Algunos grupos provocaban incendios controlados en la hierba seca para dirigir a los animales hacia trampas o despeñaderos. Otros encendían ramas para forzar a las presas a salir de sus escondites. La llama se convirtió en una extensión de la estrategia humana, en un arma colectiva que no necesitaba colmillos ni garras. No es difícil imaginar la escena. Un grupo de cazadores formando un semicírculo, las antorchas levantadas, los rugidos de los animales atrapados entre el humo y el fuego. El aire caliente, el olor a pelo quemado, los gritos de la tribu, y al final, la carne que alimentaría a todos. La caza ya no era solo cuestión de fuerza o de velocidad. Era cuestión de ingenio. Y el ingenio había nacido del fuego. Pero la relación con las llamas seguía siendo ambigua. Tan pronto ofrecía salvación como mostraba su rostro destructor. Hubo noches en que una chispa encendió un bosque entero, obligando a la tribu a huir despavorida. Hubo días en que el humo cubrió el cielo y oscureció el aire hasta volverlo irrespirable. El fuego recordaba siempre que no podía ser poseído por completo, solo podía ser acompañado, domesticado en parte, nunca dominado del todo. Aún así, los humanos no dejaron de confiar en él. A cada paso, la llama se convirtió en símbolo de resiliencia. Allí donde llegaban, encendían una hoguera, y ese simple gesto los conectaba con quienes habían quedado atrás. Era como si el fuego fuera un hilo invisible que unía a todas las tribus, una tradición compartida más allá de las distancias. Y no solo unía en el espacio, también en el tiempo. Las hogueras que vemos hoy, en excavaciones de hace cientos de miles de años, son la prueba de esa continuidad. Restos de ceniza, piedras ennegrecidas, huesos quemados, huellas silenciosas que nos hablan de noches antiguas, de hombres y mujeres que, como nosotros, se sentaban alrededor de la llama para soñar con el mañana. El fuego también permitió nuevas formas de asentamiento. Ya no era necesario migrar constantemente en busca de calor o refugio. Allí donde había leña, podía haber vida. La hoguera al centro se convirtió en el primer núcleo del campamento y más tarde, del poblado. Todo giraba en torno a ella: el alimento, el descanso, la protección, el rito. La primera arquitectura humana, las primeras aldeas incipientes, se levantaron alrededor del fuego. Pero el fuego no era solo físico, también era símbolo. En cada llama, los humanos proyectaban su esperanza. Si la hoguera se apagaba, significaba que los dioses estaban enojados, que el futuro era incierto. Si brillaba fuerte, era augurio de abundancia y victoria. El fuego se volvió oráculo, un espejo donde la tribu buscaba respuestas que aún no encontraba en el mundo. Y quizás lo más importante, el fuego dio al hombre la sensación de que podía pertenecer a cualquier lugar. Ya no estaban condenados a habitar solo las tierras cálidas y soleadas de sus orígenes. Podían adentrarse en montañas nevadas, en desiertos fríos, en llanuras interminables. El fuego era un pasaporte hacia lo desconocido. Imagina a aquellos primeros exploradores, mirando la luna y las estrellas con una mezcla de miedo y fascinación. A cada paso sentían que dejaban atrás lo seguro, pero al encender la hoguera, la certeza volvía: mientras hubiera fuego, había hogar. No importaba dónde estuvieran. No importaba cuán hostil fuera el mundo. Allí, bajo el resplandor de las llamas, el hombre era dueño de su destino. El fuego no fue solo un descubrimiento. Fue una revolución silenciosa que extendió las fronteras de la humanidad y la llevó más lejos de lo que nunca hubiera soñado. Sin fuego, las migraciones hubieran sido imposibles. Sin fuego, los clanes hubieran quedado prisioneros del clima. Pero con él, conquistaron la noche, los paisajes y hasta sus propios temores. Así, paso a paso, chispa a chispa, la llama se convirtió en el estandarte invisible de nuestra especie. Allí donde ardía, había hombres. Allí donde brillaba, había futuro.
El fuego había acompañado al hombre en sus migraciones, había dado calor, alimento y refugio. Pero aún faltaba que mostrara su rostro más transformador, el de creador de nuevas materias, el de arquitecto del futuro. Porque un día, alguien descubrió que el fuego no solo cocinaba carne ni iluminaba cuevas. El fuego podía transformar la tierra misma. Fue al lanzar piedras en las brasas cuando lo notaron. Algunas se agrietaban de manera extraña, otras cambiaban de color, y de pronto, de ciertas rocas comenzó a surgir un líquido brillante que se endurecía con el aire. Había nacido la metalurgia. El hombre descubría que, dentro de la piedra, dormían tesoros ocultos que sólo el fuego podía liberar. Imagina esa primera escena. Una roca rojiza colocada demasiado cerca de la hoguera comienza a gotear. Los hombres, atónitos, observan el hilo metálico que fluye como si la tierra misma sangrara. Al enfriarse, aquel líquido se convierte en algo duro, más resistente que cualquier hueso o piedra tallada. Fue un instante de asombro, un milagro que cambiaría el rumbo de la humanidad para siempre. Con cobre primero, y después con bronce, los hombres dieron un salto gigantesco. Sus armas se volvieron más fuertes, sus herramientas más eficaces. Donde antes una piedra afilada se rompía tras varios usos, ahora un hacha metálica resistía. Donde antes una lanza de madera se astillaba, ahora una punta de bronce podía atravesar la piel de los animales más grandes. El fuego había regalado al hombre el poder de dominar la materia. Y no fue solo un avance técnico. Fue un cambio en la forma de vivir. Para fundir metales, ya no bastaba con hogueras improvisadas. Se necesitaban hornos rudimentarios, estructuras capaces de alcanzar temperaturas más altas y de mantenerlas por más tiempo. Esos hornos se convirtieron en los primeros talleres, y los talleres en los primeros centros de especialización. Allí nació también la división del trabajo. Ya no todos cazaban ni recolectaban, algunos se dedicaban a ser guardianes del fuego, maestros del metal, artesanos del nuevo poder. El fuego se volvió el corazón de los poblados. Donde ardían hornos, nacían aldeas. Y en torno a esas aldeas crecieron jerarquías, porque quien dominaba el fuego y el metal dominaba a los demás. No era lo mismo blandir un garrote de madera que una espada de bronce. No era igual cortar con piedra que con un filo metálico. El fuego había dado origen a la desigualdad, pero también a la organización compleja. Piensa en lo que eso significó. Un clan vecino ya no era solo un grupo más con el que compartir territorio o cazar. Podía ser enemigo temible si tenía armas forjadas. El fuego, que antes había sido símbolo de unión y protección, se convirtió también en instrumento de guerra. En su luz brillaban tanto la esperanza como la amenaza. Y sin embargo, el fuego no dejó de ser también un aliado en lo cotidiano. Con él, la alfarería floreció. El barro se convirtió en cerámica dura, capaz de almacenar agua, grano y comida durante más tiempo. Ese simple gesto, cocer arcilla, permitió que los pueblos dejaran de ser nómadas. Con vasijas llenas, con grano protegido, ya no era necesario desplazarse constantemente. El fuego había creado la semilla de la agricultura organizada y de la vida sedentaria. Imagina a una mujer de aquellos primeros poblados. Sus manos moldean barro húmedo, lo dan forma de vasija. La coloca junto al horno improvisado. Tras largas horas de calor, el barro frágil se convierte en un recipiente duro, útil, hermoso incluso. Esa mujer no lo sabe, pero ha inaugurado una nueva era, la del almacenamiento, la de la abundancia controlada. El fuego, que antes protegía del hambre en el momento, ahora permitía prevenir el hambre del futuro. Y así, lo que comenzó como un descubrimiento fortuito en las hogueras, se convirtió en la base de civilizaciones enteras. Sin fuego no habría habido ciudades, ni ejércitos, ni templos. Sin fuego no habría habido comercio ni rutas de intercambio. Porque lo que el fuego ofrecía no eran solo armas y herramientas, ofrecía posibilidades. También fue en torno al fuego donde se consolidaron los rituales. No solo era útil, era sagrado. Las llamas encendidas en los altares no eran muy distintas a las hogueras de las cuevas, pero ahora tenían un propósito más elevado: conectar con lo divino. En muchas culturas antiguas se encendían fuegos que nunca podían apagarse, llamas eternas que representaban la continuidad de la vida y la protección de los dioses. El hombre ya no veía al fuego solo como aliado o amenaza, lo veía como puente.
puente entre lo humano y lo divino, entre la tierra y el cielo, entre lo visible y lo invisible. Cada chispa era símbolo, cada llama era mensaje. Pero con tanto poder vino también la arrogancia. Los hombres empezaron a creer que dominaban al fuego por completo. Olvidaron su carácter indomable, su naturaleza salvaje. Y no pocas veces, el fuego les recordó su fuerza con tragedias. Aldeas enteras consumidas por incendios, cosechas reducidas a cenizas, templos que ardían como recordatorio de que la llama no pertenecía a nadie. El fuego era maestro y juez. Y cada generación aprendió de él, a veces con sabiduría, a veces con dolor. Hoy, cuando miramos hacia atrás, vemos con claridad que el fuego fue el hilo rojo que tejió nuestra historia. Desde la chispa que espantó a los depredadores, hasta el horno que fundió los primeros metales, siempre estuvo allí, marcando el paso de una era a otra. Lo que comenzó en cuevas oscuras se convirtió en imperios bañados en bronce y hierro. Y todo gracias a la llama. El fuego había sido aliado y maestro. Había dado calor, alimento, refugio y herramientas. Pero también, desde muy temprano, mostró su rostro más temible, el de destructor. Y en esa ambigüedad, en ese equilibrio entre luz y sombra, el ser humano aprendió que el fuego era también símbolo de algo más grande que él. Imagina una aldea naciente, con chozas de madera y techos de paja. Una chispa perdida, un viento fuerte, y en cuestión de minutos todo arde como si el cielo hubiera decidido castigar a los hombres. Gritos, humo, carreras desesperadas. Lo que durante generaciones había sido protector, ahora devoraba vidas y esperanzas. Muchos comprendieron entonces que el fuego no podía ser tratado como una simple herramienta. Era una fuerza, un espíritu, un dios al que había que honrar y temer al mismo tiempo. Así nacieron los mitos del fuego. Para los griegos, fue Prometeo quien robó la llama a los dioses para entregársela a los hombres. No era un regalo gratuito, fue un acto de desafío, castigado con dolor eterno. En esa historia, los hombres entendieron que el fuego no era suyo por derecho, sino una transgresión divina. Cada chispa encendida era recordatorio de un robo, de un favor obtenido a cambio de sufrimiento. En otras culturas, el fuego fue visto como padre o madre, origen de la vida misma. Los persas lo veneraron como símbolo de pureza, manteniendo hogueras eternas en templos sagrados. Para los hindúes, Agni fue el dios que llevaba las ofrendas a los cielos a través del humo. En América, muchos pueblos creían que el fuego era un espíritu vivo que caminaba entre los hombres. Y en todos los casos, la llama era tratada con reverencia, como si contenerla fuera contener un fragmento de lo divino. Pero más allá de los mitos, la experiencia era real. El fuego podía destruir en un instante lo que había tardado años en levantarse. Bastaba un descuido, una llama descontrolada, para que campos enteros quedaran reducidos a cenizas. El hombre comprendió entonces que no lo dominaba por completo, que en cualquier momento el aliado podía convertirse en enemigo. Y quizá por eso, el fuego se convirtió también en juez. Los castigos más severos en muchas culturas se hacían con fuego. Hogueras para los traidores, incendios rituales para los enemigos, purificación a través de las llamas. El fuego no solo alimentaba, también juzgaba. En esa dualidad, el hombre fue moldeando su relación con él. Por un lado, encendía hogueras para cocinar, para reunirse, para celebrar. Por otro, mantenía fuegos sagrados, intocables, que nunca podían apagarse. Había hogueras para vivir y hogueras para rezar. Y en todas ellas, la llama brillaba como espejo de lo humano, creadora y destructora, protectora y castigadora, cálida y letal. El fuego también marcó la diferencia entre lo humano y lo salvaje. Los animales podían temerlo, pero solo el hombre podía cuidarlo y transmitirlo. Esa capacidad se convirtió en símbolo de identidad. Somos los que dominan la llama, parecían decir los primeros humanos. Somos los que no tememos a la noche porque llevamos el sol en nuestras manos. Sin embargo, cuanto más dependía el hombre del fuego, más lo temía. No había seguridad plena, no había control absoluto. Esa chispa podía salvar o condenar, podía iluminar o consumir. Y en ese misterio, el ser humano encontró una metáfora de su propia existencia, frágil, poderosa, imprevisible. En los ritos antiguos, el fuego era siempre el intermediario. Al quemar un sacrificio, el humo ascendía como mensaje hacia los dioses.
Al encender una llama en honor a los muertos, se creía que sus almas encontraban el camino. Al mantener un fuego eterno, se aseguraba la protección de lo divino sobre la comunidad. La llama no era solo materia, era puente hacia lo invisible. Pero junto a esa sacralidad, siempre estaba la amenaza. Incendios en los bosques, tormentas que encendían rayos de fuego sobre la tierra, erupciones volcánicas que escupían llamas desde las entrañas del mundo. Para el hombre antiguo, era claro, el fuego venía de lugares que no podía comprender. Del cielo, de las profundidades, de los dioses. Nunca de sí mismo. Y así, poco a poco, el fuego se convirtió en metáfora de todo lo absoluto. Para unos, era la furia divina. Para otros, la chispa del alma. Para muchos, el símbolo de la vida y de la muerte al mismo tiempo. Su poder estaba en su misterio, en su capacidad de ser contradictorio. Hoy, cuando miramos hacia atrás, entendemos que esa dualidad fue lo que lo hizo eterno. Porque el fuego nunca dejó de asombrar. Ni entonces, ni ahora. No importa cuántas hogueras hayamos encendido, siempre hay algo hipnótico en mirar una llama bailar. En esas formas que cambian y se deshacen, los hombres vieron reflejadas sus propias dudas y esperanzas. El fuego nos dio identidad, nos dio cultura, nos dio poder. Pero también nos enseñó humildad. Porque nos recordó, una y otra vez, que no somos dueños absolutos de nada. Que la misma fuerza que ilumina puede también consumirnos. Y en ese contraste, en esa danza de luz y destrucción, la humanidad forjó su destino. El fuego había acompañado al hombre desde su despertar. Había estado en las cuevas húmedas, en las migraciones interminables, en los primeros poblados y en los templos sagrados. Había sido protector, maestro, juez y Dios. Y con él, la humanidad había aprendido a no resignarse nunca a la oscuridad. Pero lo más fascinante es que, a pesar de los miles de años transcurridos, esa relación no se ha roto. Cada vez que encendemos una llama, repetimos un gesto ancestral. Cada fogón en la cocina, cada vela en una ceremonia, cada chispa que surge en un encendedor, todos son ecos de aquella primera hoguera encendida en medio de la noche. El fuego sigue siendo misterio. Lo vemos arder y aunque conocemos su química y su física, algo en nosotros se estremece. Es hipnótico, es inquietante, es sagrado todavía. Quizás porque en lo más profundo de nuestra memoria colectiva recordamos lo que significó, la diferencia entre vivir o perecer, entre avanzar o quedarse atrás, entre soñar o permanecer en silencio. El fuego cambió nuestro cuerpo, aligerando nuestras mandíbulas y alimentando nuestros cerebros. Cambió nuestra cultura, dándonos palabras, mitos y rituales. Cambió nuestra forma de vivir, permitiéndonos conquistar territorios imposibles y crear comunidades. Cambió nuestra historia, abriendo la puerta a la metalurgia, a la alfarería, a la civilización misma. Sin fuego, no habría humanidad tal como la conocemos. Imagina por un instante que desaparece de golpe. No hay más luz eléctrica, no hay cocinas, no hay hornos, no hay calor artificial. Regresaríamos a esa noche infinita que conocieron nuestros ancestros. Y quizá, en ese vacío, entenderíamos de verdad lo que significó aquella primera chispa. Porque el fuego no fue solo una herramienta, fue un espejo. Nos mostró que no estábamos condenados a ser una especie más, que podíamos desafiar al mundo, reinventarlo y moldearlo a nuestra medida. Nos dio confianza, nos dio miedo, nos dio sueños. Nos dio identidad. En todas las culturas, el fuego fue asociado con el alma. Esa chispa invisible que nos mueve, que nos mantiene vivos, que nos empuja a crear. Tal vez no sea coincidencia. Tal vez, en algún rincón de nuestra memoria, sepamos que el fuego externo es reflejo del fuego interno. Y aún hoy, lo sentimos. Cuando alguien habla de pasión, de esperanza, de valentía, decimos que tiene fuego dentro. Porque en el fondo sabemos que esa metáfora no es metáfora del todo. La llama que arde en nosotros es la misma que encendió las noches de nuestros antepasados. El día que el fuego cambió la historia de la humanidad no fue un día cualquiera. Fue el inicio de todo lo que somos. Fue el momento en que dejamos de temerle a la oscuridad y empezamos a conquistarla. Fue el instante en que descubrimos que podíamos crear, transformar y trascender. Ese fuego aún arde. No en las cuevas, no en las hogueras, no solo en los hornos.
arde en nosotros. Y si este viaje al pasado encendió en ti una chispa de curiosidad, no dejes que se apague. Suscríbete ahora al canal y acompáñanos en cada nuevo relato. Porque, igual que aquellos primeros hombres alrededor de la hoguera, nosotros también necesitamos reunirnos para compartir historias que nos recuerden de dónde venimos y quiénes somos. Cada suscripción es como una brasa más en este fuego colectivo que nos une. Y créeme, aún quedan muchas llamas por descubrir.